A grabar, ¿verdad? Muy bien. San Juan capítulo 14, versículos del 15 al 17. Jesucristo dijo estas palabras: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Te damos gracias, Padre maravilloso, bueno, porque eres fiel a tu palabra, a tus promesas. Te damos toda la honra, la gloria en esta mañana. Jesucristo, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, por tu sacrificio perfecto y completo, porque tú nos diste toda la herencia, Señor, por eso moriste. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia maravillosa en este lugar. Gracias porque eres nuestro guía, nuestro maestro. Gracias, Espíritu Santo, por esa semilla de tu palabra que vas a plantar en nuestros corazones. Declaramos que no regresa vacía, sino que hace para lo que fue enviada, será prosperada en ello, y que creceremos en fe para mover montañas en esta tierra en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú eres el que nos da convicción de tu palabra, Señor, de tu presencia. Maravilloso Espíritu Santo, esa sabiduría, esa revelación la declaro sobre nuestras vidas, para que podamos vivir esa vida abundante que nos has prometido, Señor. Espíritu Santo, tú eres el Señor de esta reunión, en el nombre de Jesucristo, amén. Muy bien, pues esta serie es importante para conocer realmente quién es el Espíritu Santo, pero de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Lo conocemos, ¿verdad? Ayer pudimos conocer la manifestación del Espíritu Santo en milagros, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero hay algo muy importante que Jesucristo dijo en San Juan 14, 16: yo rogaré al Padre y os dará otro ayudador, otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dijo, Dios prometió que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros para siempre, ¿verdad? Es importante entender eso, que Él nunca nos abandona, siempre está con nosotros en cualquier lugar, para siempre. Pero también dice que es el Espíritu de ¿qué? De verdad. Es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros dice que le conocemos, porque el Espíritu Santo ha hecho morada en nosotros. Cada persona que recibió a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo vino a ser morada, ¿verdad? Él habita ahí. ¿Dónde? Ahí en su espíritu habita Él. Dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, el espíritu de usted obviamente está ahí, dentro de usted. Por consecuencia, el Espíritu Santo y el espíritu de usted están unidos. Ahí está el Espíritu Santo morando. Por consecuencia, en su cuerpo habita la deidad, que es el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que vamos a conocer del Espíritu Santo? En primer lugar, el objetivo de esta enseñanza, por decirlo así, es entender la deidad del Espíritu Santo, la personalidad del Espíritu Santo, entender realmente su función en el Viejo Testamento, su función en el Nuevo Testamento, cuál fue la actuación del Espíritu Santo durante todos los tiempos, y entender realmente de qué manera opera también el Espíritu Santo. Pero sobre todo debemos entender en sí la persona del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Si es Dios o solamente es una parte de Dios. O sea, ¿qué es lo que hemos entendido del Espíritu Santo? Si es el Dios mismo aquí en la tierra, o solamente es la esencia, el poder o la manifestación de Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? Entonces, se han tenido muchas teorías respecto a quién es el Espíritu Santo. Se han dicho que el Espíritu Santo solamente es una fuerza. Inclusive dicen, el Espíritu Santo es el poder de Dios. No, el Espíritu Santo es Dios mismo manifestando su poder. Es diferente a decir que es el poder de Dios. No es el poder de Dios el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se ha manifestado en todos los tiempos. En Hechos capítulo 2, mire, vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, que es el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice el versículo 1,
Hechos capítulo 2, versículo 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio. Fíjense, vino un estruendo como de viento recio. Muchos han atribuido que el Espíritu Santo es solamente un viento, porque aquí dice que es un viento recio, que se manifestó algo como un viento recio. Y luego dice que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Otros dicen, el Espíritu Santo es fuego, pero no es así tampoco, no es fuego. Él se manifiesta como fuego en algunas ocasiones a través de visiones. Pero sin embargo, a pesar de todo ello, debemos entender lo más importante de todo, que el Espíritu Santo es el Dios mismo habitando aquí en la tierra en los creyentes. No es una parte de Dios aquí en la tierra, es Dios mismo habitando en los creyentes. ¿Cómo podemos entender todo lo espiritual? A través de nuestro espíritu, ¿verdad? No a través de nuestra mente. Eso lo analizamos en el servicio pasado. ¿Cómo podemos entender el mundo espiritual? Si no lo vemos, solamente vemos una manifestación del mundo espiritual, o sea, del Espíritu Santo más bien. ¿Cómo pudimos ver milagros? Cómo Él restauró columnas vertebrales el día de ayer, cómo sanó enfermos. ¿Cómo podemos entender que se va una dolencia? Simple y sencillamente no lo entendemos con nuestra mente, pero creemos en nuestro corazón, por lo que está escrito, que Dios está ahí, ¿verdad? Haciendo milagros. Entonces se ha tenido muchas teorías del Espíritu Santo. Por ahí los gnósticos dijeron que era un ángel de sexo femenino. El grupo gnóstico, que en los primeros siglos hablaban del Espíritu Santo como alguien que acompañaba siempre a Jesús, pero era un ángel de sexo femenino. Por consecuencia, se han tenido muchos criterios respecto al Espíritu Santo, pero bíblicamente hablando, ¿quién realmente es el Espíritu Santo? Eso es lo que debemos de entender. La deidad del Espíritu Santo, vamos a Mateo 28, 19. Jesucristo dijo estas palabras, Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, dijo Jesús, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya lo tiene? Por tanto, dijo Jesús, Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id, dijo Jesús, y haced discípulos a todas las naciones, y lo dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya les expliqué yo que por qué lo mencionó en tercer lugar, ¿verdad? ¿Por qué hizo esa tercera mención al Espíritu Santo? No era porque era la tercera parte de la deidad, como muchos dicen. No era porque el Espíritu Santo era el último lugar en Dios, no porque sea inferior, tampoco lo menciona al final. Lo menciona de acuerdo a la operación que se ha tenido de parte del Espíritu Santo. En el Viejo Testamento el Espíritu Santo se manifestó en unos profetas, sí lo ha leído, ¿verdad? Se manifestó en Sansón, ¿para qué? Para darle fuerza. Se manifestó en David dice que destrozaba leones, osos, este hombre llamado David, ¿verdad? ¿Y por qué cree que lo hacía? Por el poder del Espíritu Santo sobre él. ¿Estamos de acuerdo? Pero no habitaba el Espíritu Santo dentro de David como ahora habita en ustedes. Eso no sucedió en el Viejo Testamento. Esto es que la manifestación del Espíritu Santo en el Nuevo Pacto es diferente a como se manifestó en el Viejo Testamento. O es, por decirlo así, más común en todos los creyentes. No como antes, en unos cuantos profetas, en uno o dos profetas, en cierta época se manifestó nada más. Pero de ahí en fuera, en ninguno otro del pueblo de Israel. O sea, eran unos cuantos, por decirlo así, escogidos, por llamarlo así, en los cuales se manifestó el Espíritu de Dios, pero no en todos. ¿Y ahora qué cree?
La ventaja que vivimos en el nuevo pacto es que ahora se manifiesta en cada creyente, en todos. Es una manifestación diferente a la del Viejo Testamento. Por consecuencia, la manifestación más grande, por decirlo así, más gloriosa y que ha abarcado toda la tierra, todo este planeta, es el ministerio del Espíritu Santo en esta época, en este tiempo. Por eso Jesús dijo, yo les voy a dejar otro ayudador, ¿verdad? Otro consolador. Pero ¿por qué no los iba a dejar? Eso significaba que no habitaba en cada creyente, porque si hubiese habitado, Jesús no lo hubiera dejado. Si hubiese habitado ya en cada persona y hubiese estado haciendo morada en cada uno para siempre, para que estuviera con ustedes para siempre, entonces Jesús no tenía necesidad de haberlo dejado. ¿Por qué? Porque Jesucristo andaba en la tierra con sus discípulos. ¿Cuál era la diferencia entre Jesús y el Espíritu Santo, por decirlo así? En el sentido que el Espíritu de Dios también habitó sobre Jesús y moraba en Jesús. Cuando Él anduvo sobre la tierra, porque Jesús es Dios, obviamente, ¿no? Pero cuando anduvo en la tierra dice que se despojó de su deidad y el Espíritu Santo vino sobre Él en San Juan capítulo 1. Mire, vamos a San Juan capítulo 1. Vamos a Juan capítulo 1. Y ahí se ve algo muy importante en el testimonio de Juan el Bautista. Fíjense lo que dijo Juan el Bautista. Versículo 19, San Juan 1:19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. ¿Quién eres tú?, le preguntaron. No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Entonces le hicieron ciertos cuestionamientos a este hombre llamado Juan el Bautista. Pero en el 29, después de haber negado que él no era realmente el que había de venir, el siguiente día, dice, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Qué significa que era primero que yo? ¿Qué cree que significa usted? Era antes de mí y es primero que yo. Que Jesucristo es Dios, es lo que quería decir Juan el Bautista. Él es el mismo Dios que se convirtió en ser humano y en forma de cordero, por decirlo así, simbólicamente hablando, iba a morir por la humanidad. Era el cordero que venía a sacrificarse, derramando su sangre por toda la humanidad. Pero era antes que yo, dijo Juan el Bautista, significa que Jesús es Dios. Es el mismo Dios del Viejo Testamento, para que usted lo capte, sí. Jesús es el mismo Dios del Viejo Testamento que vino y se encarnó, se hizo humano para morir por nosotros, pero despojándose de su deidad. Él dijo, yo no soy, dejo de ser Dios, más bien, me despojo de esa deidad para venir a morir por la humanidad y cargar el pecado. Porque el mismo Dios no tiene relación con el pecado, por lo tanto el mismo Dios no podía venir a cargar pecados en él mismo. ¿Me explico? Es decir, si Dios hubiese venido en su deidad, por decirlo así, a morir en una cruz, imagínense de repente Dios y luego cayéndole el pecado a la humanidad a Dios. No podía Dios adquirir el pecado de nosotros. ¿Por qué? Simple y sencillamente no tiene relación con el pecado. ¿Por qué tenía que venir Jesús a morir y a cargar el pecado? Porque en su humanidad lo hizo, no en su deidad. Bueno, ese es otro tema. Lo importante es entender que Jesús es Dios. Versículo 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, dijo Juan, mas para que fuese manifestado Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo, y luego dice, como paloma, y permaneció sobre él. Fíjense lo que hizo el Espíritu Santo. ¿Permaneció sobre quién? Sobre Jesucristo, ¿correcto? Pero dice, como paloma, significa que no era una paloma, para que usted lo capte, ¿verdad? Sino dice, como paloma, significa que era una forma, por decirlo así, era una visión
era algo que Juan el Bautista lo identificó como alguien que tenía alas, para que me entienda, no porque una paloma identifique al Espíritu Santo, para que usted lo capte. Por eso dice, como paloma, no sé, si no hubiera dicho, imagínense, Juan el Bautista hubiera dicho, vi al Espíritu Santo y era una paloma, pero paloma de sexo femenino, como dicen muchos, algunos pues por ahí mal ubicados que distorsionan el Evangelio. Ellos dicen, como era una paloma, por eso el Espíritu Santo es alguien de sexo femenino, y creen incoherencias que no están escritas ahí. Por eso cuando Juan el Bautista dice como paloma, está identificando a alguien en forma que tenía alas, para que me entienda, pues que tenía como forma de alas, así alguien, pero no específicamente una palomita que volaba, pues. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Cuando dice como paloma, no es que literalmente vio el piquito de la paloma o los ojos de la paloma, no, vio a alguien así que tenía como alas, para que usted lo entienda. No porque el Espíritu Santo sea una paloma, estamos de acuerdo, ¿verdad? Debemos entender el simbolismo de lo que representa la frase como paloma. Significa que no era paloma, sino era una forma de algo que parecía una paloma. Entonces, no se imaginan todo lo que han hecho con esos textos bíblicos. No se imaginan lo que han pensado el Espíritu Santo, cosas muy feas han pensado algunos cristianos que estudian la Biblia. ¿Por qué? Porque no identifican realmente los términos de lo que representa el Espíritu Santo. Si se manifestó en forma de o algo parecido a una paloma, eso representaba que era alguien celestial, para que usted me entienda. Crea lo que Juan el Bautista no le vio, crea lo que no le vio los ojos a esa paloma. No lo vio, simple y sencillamente fue una manifestación del Espíritu Santo. Y así sucesivamente podemos ver que el Espíritu de Dios vino sobre Jesús, ¿verdad? ¿Sí o no? Vino sobre Jesús. Y podemos entender realmente una de las grandes funciones del Espíritu Santo cuando viene sobre todos los creyentes, que es darles el poder. Darles el poder. Por lo tanto, en ese momento, fíjense lo que dice el versículo 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, que él me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Si permanece el Espíritu sobre él. Es decir, en muchas épocas se veía la manifestación del Espíritu Santo sobre profetas, pero no en todos los profetas permanecía el Espíritu Santo sobre ellos. Eso es para que usted lo capte. Permanecer significa que venía ya, por decirlo así, el Espíritu Santo con una función definitiva en el Nuevo Testamento, hacer algo maravilloso y milagroso en los creyentes, pero comenzó primero en Jesucristo. Vamos a Hechos capítulo 5. Versículo del 1 al 3. Hechos capítulo 5. ¿Ya lo tiene ahí? Versículo 1 en adelante. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y se sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Era un hombre mintiéndole al Espíritu Santo, ¿verdad? Reteniéndola, dice, le dijo Pedro: no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Es decir, fíjese, comparó al Espíritu Santo con Dios. Es decir, mentiste al Espíritu Santo, está diciendo Pedro, fíjense, el apóstol Pedro. Mentiste al Espíritu Santo, le mentiste a Dios. ¿Qué cree que significa eso? ¿Que el Espíritu Santo es Dios? ¿Sí o no?
El Espíritu Santo es Dios, no es una parte de Dios. Muchos creen, es la gloria de Dios, dicen ellos. Ay, Dios mío, no se imaginan todo lo que las personas han tergiversado, muchas cosas del Espíritu Santo. Es más, han hecho al Espíritu Santo un ser humano, ¿sabía? En no lugares. Han hecho al Espíritu Santo un ser humano, pero Dios no es un ser humano, ¿verdad? ¿Cómo es Dios? Muchos se imaginan en su mente. ¿Será guapo Dios? Muchos creen. ¿Será guapo, será de pelo largo Dios? ¿Cómo tendrá sus ojos? ¿Su nariz? ¿Sus cejas? ¿Sus pestañas? ¿Será pestañas, enchinadas? ¿Ojos color azul? Dios no quiere que se haga usted una imagen de lo que es Él. Porque usted tiene que vivir por fe en algo que está escrito. Explico. Y cuando usted vive por algo que está escrito, Dios se manifiesta porque usted cree en algo que está escrito, no porque le ve a Él, ni porque se hace una imagen de Él. Sabía que en los 10 mandamientos, dice uno de los primeros, dice, no te harás ninguna imagen de lo que hay en el cielo, ¿verdad? ¿Sí dice eso, sí o no? Significa que usted no va a hacer una imagen de quién es Dios. ¿Me explico? Porque Él no es un ser humano, sencillamente el Espíritu Santo es una persona, pero divina, no humana. Y como muchos dicen, escuchan, la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona que siente, te dicen ellos, y dicen muchos. Entonces muchos se hacen a la idea de que es un ser humano, pero no. El Espíritu Santo se contrista, por consecuencia tiene sentimientos, pero no son sentimientos humanos. Le voy a decir por qué. ¿Usted cree que el Espíritu Santo no se entristece? También se entristece, pero no porque se entristece es un ser humano, eso cáptelo. Es decir, el Espíritu Santo se entristece por las situaciones cuando sus hijos, por ejemplo, no son guiados, no se dejan guiar por Él, o no aceptan su corrección, o no le creen a Él en su manifestación. Se contrista o se entristece. Pero la tristeza de Dios no es conforme a la tristeza del mundo. ¿Por qué razón? Porque los seres humanos nos podemos entristecer por situaciones diferentes, ¿verdad? Por situaciones diferentes, por un hijo enfermo, a lo mejor puede llegar la tristeza en un ser humano. Y la idea es entender que si Dios se entristece, sí también se entristece, pero no es un sentimiento como el ser humano. Porque el sentimiento del ser humano, por decirlo así, al rato el hijo sana y el ser humano se contenta. Pero si para Dios un hijo de Él sana, pero no se acerca a Él, de todos modos sigue triste. ¿Está captando? Es decir, si alguien le hizo un milagro a Dios y al rato dijo, ya me hizo el milagro, ya ni siquiera quiero saber de Dios. Dios se sigue entristeciendo de todos modos, y a lo mejor los seres humanos no. Vemos a nuestro hijo que ya sanó, independientemente que haga lo que haga, pues ahí andamos a lo mejor, y el sentimiento es diferente. Pero usted debe entender que si Dios se entristece no es porque sea un ser humano, sino porque es una tristeza, un sentimiento conforme al corazón de Dios, que Él nos ha amado con amor eterno, de tal manera que Él mismo ha venido a morir por nosotros. Ese es el amor de Dios incondicional. ¿Me explico? Es decir, el amor que viene en 1 Corintios 13, que todo lo da, todo lo sufre, sufrido, etcétera, sin pedir nada a cambio. Ese es el amor incondicional de Dios. Y los seres humanos, la diferencia es que a lo mejor aman, sienten, se entristecen, pero regularmente, en muchos casos, es condicional. Y en Dios no, es diferente el sentimiento de Dios. Entonces podemos entender un poquito que el mismo apóstol Pedro dijo que este hombre había engañado, había mentido a Dios, y dijo el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo es Dios. Vamos a ver otro texto bíblico. 1 Corintios capítulo 3, en el versículo 1 Corintios capítulo 3, en el versículo 16.
No sabéis, dice el apóstol Pablo. Fíjense, estas palabras ya son del apóstol Pablo. 1 Corintios 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Templo de qué dijo el apóstol Pablo? Somos templo de Dios. Sí sabe usted, ¿verdad? Que recibió a Jesús, que usted es un templo de Dios. Pero fíjese lo que dice más adelante. Somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si somos templo de Dios y dice que el Espíritu de Dios mora en vosotros, significa que el Espíritu Santo nuevamente hace una comparación en decir el Espíritu Santo es Dios. Nuevamente nos está diciendo el apóstol, pero ya no Pedro, sino ahora nos lo dice Pablo. ¿Está captando? Si usted es templo de Dios, es porque el Espíritu Santo mora dentro de usted, y si el Espíritu Santo mora dentro de usted, significa que es Dios mismo. ¿Correcto? Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. En el versículo 22. Nuevamente Pablo. Bueno, vamos a leer desde el 19. Así que ya no sois extranjeros, dice Pablo. Ya lo tiene, Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso dice la traducción Reina Valera 60. Miembros de la familia de Dios. ¿Traen otra traducción por ahí que diga algo diferente? Efesios 2, 19, ¿qué dice? Fíjense cómo lo menciona. Ustedes son de la casa de Dios. Ya no dice que son dice que son de la familia de miembros de la familia de Dios. Ya no lo dice esa traducción. ¿Qué traducción es? La Biblia latinoamericana dice que somos ¿qué? De la casa de Dios. Que es lo mismo decir que somos casa de Dios. Y hay otra traducción por ahí, no recuerdo exactamente, pero cuando está diciendo que somos de la casa de Dios, está simbolizando que ahora somos templo del Espíritu Santo. ¿Somos casa de Dios o somos de la casa de Dios? Significa que dentro de nosotros habita alguien que se llama Espíritu Santo. Nueva versión internacional dice: miembros de la familia de Dios. Bueno, entonces fíjese bien. El caso que la idea esencial de este texto bíblico es entender que ahora somos casa de Dios, es decir, templo del Espíritu Santo. En eso concluye, y le voy a decir por qué. Fíjense bien por qué es más correcto esa traducción. Dice el 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer ¿un qué? Un templo santo en el Señor. Está hablando de que de la iglesia, ¿verdad? Pero la iglesia lo conforman los miembros del cuerpo de Cristo, nosotros. Por lo tanto, a todos nos comparó que vamos formando, fíjese, dice el 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo en el Señor. Y está hablando nuevamente que somos templo del Espíritu Santo. En conclusión, cuando dice que somos casa de Dios, es porque ahí habita el Espíritu Santo en nosotros. Sin embargo, aún así la traducción Reina Valera 60, que dice que somos miembros de la familia de Dios, ¿qué puede entender usted? Un ejemplo, cualquiera de ustedes, ¿qué puede entender cuando dice que somos miembros de la familia de Dios? Que somos un hijo de Dios, de ese Dios que tiene muchos hijos, ¿sí o no? Eso podríamos entender. Esa es una, ¿no? Pero ¿qué más podemos entender? Que somos miembros de la familia de Dios. Es lo más cuerdo que podemos entender, ¿verdad? Que somos muchos en toda la tierra, los cuales somos, ahora como somos hijos de Dios, por eso es que somos de esa familia celestial,
de la cual, como somos hijos de Dios, se supone que formamos parte, todos los que creemos en Jesús en toda la tierra, formamos parte de esa familia de Dios como hijos de Dios, ¿verdad? Como hermanos en Cristo, somos una familia en Cristo Jesús, ¿sí o no? Es lo más normal que puede pensar un creyente como usted o como yo. Pero cristianos anormales han creído que Dios tiene su familia, es decir, Jehová tiene su esposa y su hijo. O sea, han creído de ese texto bíblico, porque a lo mejor en un momento dado usted lo puede escuchar por ahí. Lo puede ver en internet, que Dios tiene su propia familia, es decir, Jehová Padre tiene a su esposa, Espíritu Santo y a su Hijo Jesús. Así han creído de ese texto bíblico. Entonces, para que usted entienda a qué se refería Pablo. Pablo no se refería a que Dios tenía a su esposa, no. Entonces, si Dios ocupaba una esposa para crearnos, entonces Dios no es todopoderoso, ¿sí o no? Entonces, ¿para qué servía su palabra creando cosas? ¿Sí o no? ¿Para qué sirve su palabra creando órganos nuevos en los seres humanos? Entonces su palabra no tiene efecto porque Dios no utilizó su palabra para crearnos. Pensaríamos pues, si entonces Él no, ¿para qué le sirvió su palabra si Él no nos hizo a través de su palabra? Él nos hizo a través de una esposa que tenía. Es decir, algo fuera de todo razonamiento bíblico, todo lo que está fuera de la palabra de Dios, el creer que Dios tiene su propia esposa. Entonces no puede ser eso, para que usted vaya captando esos detallitos y entienda que en esa traducción que nos dijo, ¿qué traducción es? Biblia Latinoamericana, dice que somos la casa o somos la casa de Dios, ¿no? ¿Qué traducción es? Bueno, igual que la Reina Valera, ¿no? Dice que somos ¿qué? No, hay una traducción que dice que no somos miembros de la familia de Dios, sino que somos familia de Dios. Es decir, somos hijos, eso es lo que quiere decir. ¿Cómo dice esa? Ah, pues es la misma que nos leyó ya el hermano. Pero ya dice que somos, ¿qué dice ahí? Somos. No, en la otra, esa. Ajá, ya no son extraños. Miembros. No, pero hay una traducción que dice que no menciona la palabra miembros, sino menciona la palabra que somos familia de Dios, así nada más. Ahora dice ya no son extranjeros ni advenedizos, sino ahora son familia de Dios, o sea, somos hijos de Dios. Y realmente el contexto de lo que habla Efesios 2 es que de ambos pueblos hizo uno. Mire, fíjese cómo dice un poco más atrás. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, dice Pablo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuántos saben esa situación de que antes estábamos sin Dios? Me refiero hablando de los gentiles, a eso se refería Pablo. Pero ahora en Cristo Jesús, fíjense lo que hizo. Vosotros, que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿A qué se refería de pueblos? Se refería a Israel y los gentiles. Israel y los gentiles, ahora el que acepta a Jesús, puede unirse usted claramente a un israelita que creyó en Jesús y puede decir, ahora somos un pueblo con ese israelita que creyó en Jesús. Usted es igual que él, dice que hizo un solo pueblo él. Es decir, a través del sacrificio de Jesús unió a ambos pueblos, pero Israel que niega, algunos israelitas que niegan a Jesús, pues simple y sencillamente todavía no podemos decir que son el pueblo de Dios. Ya en el nuevo pacto no podemos decirlo. Viejo pacto porque era un remanente que conservó Dios, del cual iba a venir Cristo, la simiente. Pero a través de ellos, por decirlo así, se mantuvo la fidelidad adorando al Dios Altísimo, a pesar de que muchos israelitas se han encontrado en el desierto adorando a dioses ajenos. O sea, no eran todos los israelitas que adoraban a Dios. En todos los tiempos hubo siempre un remanente que seguía a Dios fiel. Prueba de ello, uno fue Moisés, Josué, y usted va a encontrar esos hombres. Pero no porque ellos dirigían a Israel, significaba que todo Israel adoraba a Dios, no. Se va a encontrar que adoraron a los Baales también. ¿Sí sabía eso? A Moloc,
Cuando ellos entraron y fueron cautivos en Babilonia durante 70 años, dice que regresaron de allá y se casaron con algunas mujeres de ellos y dice que adoraban a esos dioses. Así dice por ahí en los profetas por ahí menores, recuerdo Habacuc, por ahí de los que ve usted al final de la Biblia, un poquito antes de Malaquías. Amós, por ahí Habacuc, y por ahí se va a encontrar más o menos que ellos, inclusive en Malaquías, en los primeros capítulos, ahí va a encontrar que Israel estaba adorando a Dios, al Dios Altísimo, a través de animalitos inmundos. Si el cerdo era algo inmundo para Israel, pero el cerdo lo utilizaban los otros pueblos para adorar a sus dioses, ¿sí me explico? Ellos sacrificaban cerditos o animales que no deberían de sacrificar para el Dios Altísimo, pero esos pueblos babilónicos utilizaban ese tipo de animalitos para sacrificárselos como ofrenda a sus dioses. Por lo tanto, Israel se trajo ese criterio, esa forma de pensamiento, se lo trajo de Babilonia y empezó a ofrecerle a Dios de las ovejas que estaban cojas, de las dañadas, de los que eran animales inmundos, se lo ofrecían a Dios de lo último que les sobraba. Y esa era la actitud de los pueblos paganos cuando adoraban a sus dioses. Es decir, trajeron costumbres de Babilonia a Israel. Bueno, de tal forma que cuando usted lee Efesios capítulo 2, debe entender que ahora usted es un familiar de Dios porque es hijo. No porque usted es miembro de una familia celestial, como se dice por ahí. No porque Dios esté casado Dios. Entonces Dios no es creador. Entonces sería alguien diferente, ¿no? Nunca quiera usted hacerse una imagen de Dios, jamás como un ser humano. ¿Y cómo usted ha visto a Jehová? ¿Cómo lo ve Jehová? Pues siempre me lo imaginé cuando yo oraba, hermano, me lo imaginé de ojos bonitos, pelo largo, así me imaginaba a Jehová, como un varón. Incorrectamente se lo imaginó como un varón porque Dios no tiene sexo. Dios no tiene sexo ni en forma de varón ni en forma de mujer, ¿correcto? Porque Dios es un espíritu, dice San Juan capítulo 4. No hagamos una imagen diferente a lo que está en la Biblia. Tan es así que el mismo Jesús dijo, Pablo dijo en 2 Corintios 5, si a Cristo lo conocí en la carne, ni a Él lo conozco. Dijo. Qué feo se escucha, ¿no? ¿Sí no se escucha feo? Oye, Pablo, ¿por qué negabas a Jesús cuando anduvo en el cuerpo? Pues si Jesús fue el que murió por nosotros, anduvo haciendo milagros, ¿por qué lo negaste, Pablo? Porque ya no quieres saber de ese Cristo que anduvo en la carne, en el cuerpo. ¿Por qué? Porque ya había muerto, había resucitado y ahora era un espíritu, con un cuerpo celestial. Pero si hay cuerpos celestiales, sí le quiero decir, la Biblia señala cuerpos celestiales. Pero un cuerpo celestial no es un cuerpo igual al físico, no es igual. Cuando usted se ha transfigurado su cuerpo, quiero decirle algo muy importante, no va a ir al baño. En su cuerpo inmortal no va a ir al baño. Ángeles comieron, dice, en Génesis 18 comieron con Abraham. Sí, pero no en su cuerpo celestial. No en su cuerpo celestial, sino que se transfiguraron en su cuerpo natural. Es decir, ángeles tienen la habilidad, por decirlo así, la capacidad de materializarse en cuerpos físicos y ayudar a los hijos de Dios. ¿Sí sabía que hay personas, dice la Biblia, que hombres hospedaron ángeles? ¿Sí sabe que eso dice la Biblia? Que hubo personajes que hospedaron a ángeles. Así dice. Entonces, ahorita en la actualidad, ¿qué cree que es diferente? Se va a encontrar también personas o alguien con rasgos físicos, pero son ángeles ayudándole a usted, que nunca jamás los va a volver a ver a esas personas. Y vi a tal persona y me echó la mano, hasta me ponché en la carretera, me echaron la mano, me cambiaron la llanta y se fueron. Y jamás en su vida los va a volver a ver. ¿Eran humanos? ¿Eran ángeles? ¿O qué eran? ¿Por qué? Porque los ángeles tienen la habilidad de materializarse en un cuerpo natural, inclusive comer alimento del que usted le puede ofrecer. ¿Sí sabía? Porque comieron con Abraham ángeles. Sin embargo, eso no significa que si comieron con Abraham, no significa que en su cuerpo celestial los ángeles puedan estar comiendo el alimento natural que nosotros
probamos aquí en la tierra. Pero sí comieron ángeles, pero en su cuerpo natural, no en su cuerpo celestial. Y la Biblia sí registra ese tipo de cuerpos celestiales. Porque el cuerpo de usted cuando se vaya con Cristo, imagínese si se fuera con ese cuerpo. Imagínese, allá va el hermano Sergio volando, plus explotó allá. Sí, porque usted no iba a poder, la atmósfera no iba a poder usted superar la zona después de la atmósfera, usted no iba a poder vivir ahí. Su cuerpo iba a explotar, tan sencillo. ¿Por qué cree que ocupan trajes para respirar allá en el cielo? Cuando van los astronautas, porque los que andan allá en los satélites, porque ellos no pueden estar en su cuerpo físico, sencillamente, tienen que tener un cuerpo diferente. Y nosotros, dice la Biblia, es la promesa que nuestro cuerpo corruptible se va a convertir en un cuerpo incorruptible, eso dice la Biblia, por ahí en 1 Corintios 15. Entonces debemos entender ese tipo de detalles para entender que sí hay cuerpos celestiales, pero no son igual que los cuerpos naturales. ¿Me explico? No son igual. Ni tienen ciertos rasgos a lo mejor, o cierta presencia que usted ve una persona parada ahí, como en forma de que tiene una cabeza o algo, por decirlo así, pero usted nunca le va a ver sus ojos, solamente va a ver un cuerpo luminoso. ¿Cómo es? ¿Quién sabe? ¿Ha visto? Por ahí en internet verifique visiones de ángeles que han captado cámaras. Y usted ve solamente una luz ahí, inclusive hasta como que el medio les ve alas y se ve una luz que pasa y pasa una luz, pero no identifican en sí la forma específica de cómo es. Solamente ven algo, por ahí algo sobrenatural, raro, luminoso, pero nunca específicamente le ven pues todo el cuerpo que digan, mira, era de esta manera, tenían los ojos, el pelo así, no. Pero sí hay videos, verifique los videos en internet. Hermanos por allá de Colombia que estaban cantando una canción, no recuerdo exactamente la canción, una que cambie mi tristeza. ¿No se ha escuchado esa canción? Que dice, sí Dios, sí Dios, sí, sí Dios. Y en ese video aparece un ángel. Cuando ellos estaban cantando esa canción, unos hermanos colombianos en un campamento. ¿Usted lo ha visto, hermana? Entonces, hay una visión de un ángel ahí, verifique ese video, está suave, para que se dé cuenta cómo es un cuerpo luminoso, un cuerpo celestial, y para que vea aproximadamente, lo más aproximado que usted vea a cómo va a ser su cuerpo cuando venga Cristo, cuando usted resucite juntamente con Cristo y su cuerpo sea transformado en un cuerpo inmortal. ¿Sí? Que él es común, ajá. Como un hombre, exacto. No porque en sí veía, sino quería hacerse algo, quería dar a entender un mensaje, este hombre Ezequiel, ¿verdad? Quería dar a entender un mensaje, pero él quería que las personas que lo estaban escuchando entendieran lo más aproximado que se pudiera a darles a entender que era como un hombre, pues, ¿verdad? Algo como una figura tipo humana, por decirlo así, por no decir de otra manera, ¿no? Pero siempre tratamos de explicar lo espiritual en el mundo natural, y hay cosas tan impresionantes de personas que han tenido visiones, que han ido al tercer cielo, donde, como dijo el apóstol Pablo, le es difícil al hombre expresar ese tipo de cosas que podemos ver en ese mundo celestial. Nos es difícil. Tan es así que en las visiones que tuvo en Apocalipsis, este hombre llamado Juan, el apóstol Juan, él vio ahora el mundo actual, vio el futuro y vio inclusive los aviones, ¿sí sabían? Pero él dijo que eran unos pájaros así como de acero, ¿verdad? Entonces él mencionó pájaros de acero. Entonces usted dice, bueno, un avión tiene cierta característica en el sentido de decir, bueno, parece tipo pájaro, pero ¿cómo son las alas del avión? Bueno, pues ahora ya sabemos cómo son las alas del avión, no son iguales a las de un pájaro, pero entendemos que ellos en su similitud, pues en lo que veían ahora, ellos trataban de darle una explicación natural para que los que lo escucharan pudieran entender más o menos el mensaje de lo que nos querían dar a expresar.
Bueno, entonces el detalle es que el mundo celestial es diferente al mundo natural y en cierta manera, alguno de ustedes que tenga visiones, yo conozco personas que han tenido visiones de la Nueva Jerusalén, ven la ciudad y ven todos hermanos en Cristo,